Hola amigos de la comunidad, miren, pues el día de hoy estamos aquí para la cuarta sesión que se llama Resiliencia Comunitaria. ¿Qué es ese asunto de la resiliencia comunitaria? ¿De dónde surge? Pues el objetivo de esta sesión es explorar con ustedes el concepto precisamente de resiliencia comunitaria en contextos de emergencias como es la que estamos viviendo. Antes de iniciar, quiero advertirles que esta charla no se transmitirá en Facebook Live, sino que ustedes la van a tener directamente en el aula virtual, que es donde seguramente la están viendo. Eh, la resiliencia comunitaria ya tiene años que surgió el concepto con Suárez Ojeda en el 2003. Suárez Ojeda, un investigador latinoamericano, él desarrolló algo que le llamó pilares de resiliencia, que más adelante se los voy a comentar. Y les voy a comentar cuáles son los antipilares de la resiliencia, que es lo que hace que las personas luchen en una lucha encarnizada en torno a generar resiliencia o algo que no es resiliencia. Pero antes de iniciar, quiero comentarles lo siguiente. En resiliencia nosotros tenemos un sistema de análisis basado en el modelo de Eric Bronfenbrenner, donde él nos especifica que para que tú trabajes la resiliencia debes de tomar en cuenta diferentes niveles. El primero es el ontosistema, es decir, la persona misma, trabajar cara a cara con la persona, o en este caso, a través de la llamada. Después viene el microsistema, que es el núcleo familiar, que seguramente ustedes que ya estuvieron atendiendo a algunas personas se dieron cuenta que hay necesidad de trabajar con otro miembro de su familia. Por ejemplo, hubo una llamada para San Miguel de Allende donde el terapeuta se dio cuenta de que tenía que ser precisa una intervención para trabajar con un niño de 6 años. Entonces canalizó a otro paciente, a otro terapeuta para trabajar con el niño de 6 años. Después sigue el exosistema, que el exosistema es básicamente la comunidad en donde está la persona. Y finalmente el macrosistema, perdón, que es donde se ubica el sistema político y social en el que estamos inmersos todos. Entonces repaso: ontosistema, persona; microsistema, familia; exosistema, comunidad; y macrosistema, el sistema político social en donde estamos todos nosotros. Bueno, pues después de esto quiero decirles cuál era la definición de Suárez Ojeda. Suárez Ojeda definía la resiliencia comunitaria como la condición colectiva para sobreponerse a desastres y situaciones masivas de adversidad y construir en ellas. Ahora bien, la definición que yo doy a resiliencia comunitaria es la capacidad que tienen las colectividades para enfrentar una situación adversa, resistirla, aprovecharla para crecer y superarla creativamente. La repito, es enfrentar la situación adversa, resistirla, aprovecharla para crecer, superándola creativamente. Esa es mi definición de resiliencia comunitaria. Quiero recordarles nada más que el asunto de la resiliencia pues básicamente son dos factores: factores de protección contra factores de riesgo. Si los factores de protección son más poderosos que los factores de riesgo, pues entonces surge un factor resiliente. Pero si los factores de riesgo son más poderosos que los factores de protección, entonces la persona se viene a pique. Y en eso consiste el trabajo que estamos haciendo: hacer que las personas aprovechen las mejores situaciones que tienen para crecer. Hay factores de riesgo que son personales, sociales y ambientales, como lo ven en la gráfica. Y también hay factores de protección personal, familiar, social y comunitario. Cuando una persona dice, yo tengo factores de protección, sí, por supuesto, desde que naciste, tu familia, tu comunidad te ha hecho el trabajo de promover en ti factores de protección. Bueno, pues Suárez Ojeda ha definido una serie de pilares de la resiliencia comunitaria. Dice: a partir de observar que cada desastre o calamidad que sufre una comunidad se produce dolor, pérdidas de vida, recursos, y muchas veces genera un efecto movilizador de las capacidades solidarias que permiten reparar los daños y seguir adelante. Suárez Ojeda define estos pilares de la resiliencia. Vamos con el primero, que es este que ven aquí: el autoritarismo. El autoritarismo
cuando en una comunidad hay autoritarismo, se genera desconfianza y por lo tanto se genera corrupción. Por eso el asunto de querer hacer aquí toque de queda iría en ese sentido, será un antipilar de la resiliencia, generar autoritarismo y desconfianza, que de por sí las personas en nuestro país ya están muy desconfiadas de todo lo que está sucediendo, así que mejor no meternos en ese asunto del toque de queda, porque el autoritarismo, como bien ya les expliqué, genera desconfianza, corrupción y obviamente pues una situación muy áspera en la comunidad. Después viene la corrupción, otro antipilar, la corrupción. Después viene el malinchismo, la impunidad y el fatalismo. ¿Y contra qué tenemos que luchar? ¿O cuáles serían aquellos mecanismos para trabajar? Por ejemplo, en el caso de la corrupción viene del latín corruption, que a veces tiene un prefijo con, que significa romper el lazo social, abusando del poder para beneficio individual. Esa es la definición de corrupción. Malinchismo es que muestras apego a lo que está sucediendo en otros lados, muestras menosprecio por lo propio. ¿Por qué tantas personas se están esmerando en decir, en otros países se está haciendo esto y en México no? Bueno, es parte de ese malinchismo que tenemos. Luego viene la impunidad, que la impunidad es esa excepción de castigo o escape de la multa que implica una falta o delito por debilidad del poder judicial. La impunidad, que ya lo estamos viendo en varios casos, ¿no? Que ya están intentando hacer muestras de saqueo, que más bien parece un asunto montado. Bueno, luego viene el fatalismo. El fatalismo, pues obviamente tiene que ver con este asunto que es la creencia en determinados acontecimientos dirigidos por causas independientes de forma... A ver otra vez. La creencia en el determinismo de los acontecimientos dirigidos por causas independientes de la voluntad humana. Es decir, que piensas que esta es una catástrofe, que no nos vamos a salvar, que va a ser un caos, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con el fatalismo. Y miren, bueno, lo que sigue es la autoestima colectiva. La autoestima colectiva va en contra del autoritarismo. El autoritarismo no puede contra la autoestima colectiva. Los mexicanos amamos que las cosas sean justas y por lo tanto buscamos tener un frente contra todo lo que significa autoritarismo. Después viene lo que se llama identidad cultural. La identidad cultural va contra el malinchismo, por supuesto. La identidad cultural está constituida por el proceso interactivo que a lo largo del desarrollo implica la incorporación de costumbres, valores, giros idiomáticos, danzas, canciones, etcétera, que proporciona esa sensación de pertenencia. La pertenencia, pertenecer a algún lugar, es algo único para el ser humano y en este sentido la identidad cultural va en contra del malinchismo. Yo les pido que por favor, si ustedes están viendo que mandan un mensaje en torno a que los mexicanos somos esto, denúncienlo en Facebook. Ahí dice denunciar este post. ¿Por qué? Por incitación al odio o nacionalidad o noticias falsas en torno a la nacionalidad, etcétera, etcétera. Denúncielo. Eso no se permite incluso a nivel internacional. Luego sigue la honestidad gubernamental. La honestidad gubernamental, que va en contra de la corrupción, y la honestidad básicamente es el compromiso que se basa en principio de honestidad para promover vínculos sociales, ser sinceros en lo que hacemos y pensamos. Lo que hacemos y pensamos. Eso es clave. Después viene el humor social. El humor social que va contra el fatalismo. El humor social consiste en la capacidad de encontrar la comedia en la propia tragedia para poderla superar. Humor sano, no sarcástico, no humor negro. Eso es lo que ocupamos nosotros en resiliencia. Y finalmente, el último, que es la solidaridad, que va en contra de la impunidad.
La solidaridad es el fruto de un lazo social sólido, gestionado por el espíritu de comunidad y respaldo mutuo, que busca construir lazos en la adversidad. Los mexicanos reinventamos el concepto de solidaridad cada que se presenta una emergencia, y este es momento de volverlo a activar. La solidaridad. Y bueno, pues esto fue la resiliencia comunitaria. Voy a hacer un repaso. Autoestima colectiva contra autoritarismo. Honestidad gubernamental contra corrupción. Identidad cultural contra malinchismo. Solidaridad contra impunidad. Humor social contra fatalismo. Y en eso estamos. Vamos a trabajar la comunidad, vamos a trabajar la resiliencia y vamos a trabajar que las personas a quienes estamos llamando piensen más en autoestima colectiva, en identidad cultural. Y quiero cerrar este asunto de identidad cultural con nuestro escudo. El escudo nacional, que ustedes lo han visto muchas veces, y que ese escudo representa lo que somos nosotros los seres humanos como personas resilientes. Miren, yo los voy a mostrar. La resiliencia comunitaria se ve en el escudo nacional. El águila representa nuestras fortalezas internas. Todos somos líderes, somos mexicanos líderes que enfrentamos esta situación. Como el águila real es un águila que ante una situación de adversidad va por encima de las dificultades, tiene mejor perspectiva y los vientos huracanados, lejos de inclinarlo, lo impulsan hacia arriba. Los riesgos y las amenazas, que es la serpiente, están ahí y no los puedes evitar, así que vean el águila, cómo lo toma, la toma a la serpiente con una pata y la otra soportando el dolor, porque eso es la resiliencia, saber que no es sencillo, que está complicado, que va a durar, que va a doler. Por eso cuando triunfas sobre la adversidad tienes derecho a que surjan hermosos frutos rojos. Vean, 3 tunas rojas como el color de nuestra sangre. Luego abajo pueden observar ustedes que está el lago de Texcoco y está un doble corazón. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el lago de Texcoco significa lo imposible, porque imaginen que los mexicanos tenían que construir su casa en medio de un lago. ¿Cómo lograr eso? Parecía imposible, pero ¿qué creen? No, lo lograron. Salieron adelante de una situación de adversidad de una manera increíble. Y después, el doble corazón, que es el glifo azteca que representa la trascendencia. Significa que ante una situación de adversidad, puedes salir adelante y triunfar. Y eso te da derecho a un doble corazón. Un corazón físico, que te hace ser humano, y un corazón espiritual, que te hace un ser íntegro. Esto, amigos, es la resiliencia comunitaria. Pues muchas gracias por haber estado en esta transmisión. Les mando un gran abrazo. Recuerden que tendremos que hacer resiliencia comunitaria. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un familiar que necesita apoyo, tengo un amigo terapeuta que le va a atender. Y de esta manera, a través de células vivientes, así se maneja la comunidad. Así vamos a empezar a trabajar todo lo que significa llamadas de apoyo psicológico, primero atendiendo a nuestra propia familia. Les mando un gran abrazo, nos vemos pronto. Cuídense. También les vamos a mandar la clase escrita para que la consulten y la trabajen con detalle. Nos vemos, cuídense.